Hola, saludos a todos, bienvenidos chavales. Bueno, no es un canal en español castellano, pero bueno, se me ocurrió decir eso. Vamos a hacer un poquito de derivadas parciales con monas chinas. ¿Por qué no? Vamos a hacerlo. Vamos a tener aquí en este caso una función definida como arcotangente de x más y sobre 1 menos x por y. ¿Ok? Tenemos aquí una pequeña fracción en esta parte y vamos a sacar lo que es la derivada parcial o las derivadas parciales consecutivas de dicha función, como está especificado aquí en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos con ello. Vamos nosotros a recordar que la derivada, bueno, lo pongo con otro color, no sé por qué se puso negro, porque no se ve muy bonito. Vamos a ponerlo aquí con este color. Ok, listo. Vamos a tener entonces la derivada de esta función. ¿Cómo se estima? La derivada de esta función con respecto a x va a ser igual, o bueno, ya he especificado aquí, vamos a poner los paréntesis, de la tangente inversa de quién? De x va a ser igual, ahora sí el igual, aquí tuve un pequeño error, de 1 sobre 1 más x al cuadrado, donde x es la función. Y aquí vamos a multiplicarla por la derivada de esa función. ¿Ok? Tomando en cuenta esto como preámbulo, esto es tangente, esto no es una u. Esto como preámbulo, nosotros podemos establecer ya la derivada parcial que nosotros queremos calcular. Entonces, vamos a borrar esto de momento, vamos a poner, ahora sí, nosotros queremos determinar primero la derivada de esta función con respecto a x. ¿Ok? Vamos a denotarlo de esa manera y lo que vamos a hacer va a ser escribir 1, como estaba en la fórmula, 1 más, entre paréntesis, para que no haya confusiones, x más y sobre 1 menos x por y. O sea, la función original elevado al cuadrado. Ahora, vamos a multiplicar esto por la derivada parcial de la función con respecto a x, porque recordemos que estamos derivando con respecto a esa función. ¿De quién? De x más y sobre 1 menos x por y. Ya tenemos ahora sí esto. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que sacar la derivada de esta función. Si nosotros nos damos cuenta, esto es la derivada del cociente. ¿Y cómo se resuelve esto? Simplemente vamos a escribir como 1, escribimos nuevamente esta parte, 1 más x más y, todo esto sobre 1 menos x por y, todo elevado al cuadrado, que me va a multiplicar obviamente a esa función, bueno, ya derivada. ¿Y cómo va a ser esto? Va a ser primero, vamos a tener en el numerador, vamos a tener 1 menos x y, que es el denominador, que me va a multiplicar a la derivada de lo que tengo arriba. ¿Cuál es la derivada del numerador con respecto a x? Sabemos que y se toma como constante y por ende x nada más va a ser 1. Entonces vamos a tener 1. Únicamente eso. Después vamos a tener la función de arriba, x más y. Recordemos este menos de aquí viene de la fórmula, vamos a tener menos x más y por la derivada de lo que está abajo. ¿Cuál es la derivada de lo que está abajo? Simplemente va a ser menos y, porque estamos derivando con respecto a x, y actúa como una constante y nos queda menos y. Y 1, pues la derivada de una constante es 0. Entonces, esto lo tenemos así y lo vamos a expresar ahora como 1 menos x por y elevado al cuadrado. ¿Ok? Ya tenemos esta parte resuelta. Esto también viene de la fórmula para la derivada de un cociente. Entonces, si nosotros reescribimos la función, podemos tenerla de esta manera. O sea, esto lo voy a poner así entre comillas para no estarlo escribiendo constantemente, porque si no va a ser más largo el video. Vamos a ponerlo así entre comillas para especificar que es lo mismo lo que estamos poniendo ahí. Y vamos a tener ahora aquí, vamos a jugar un poquito con el álgebra. Si nosotros multiplicamos esto, vamos a tener 1 menos x por y más menos por menos más. Nos da xy más xy. Y después menos por menos nos va a dar más. Simplemente y. Entonces, ya tengo esto de acá. Ahora bien, ¿qué es lo que prosigue? ¿O qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a tener aquí 1 menos x por y elevado al cuadrado. ¿Ok? De hecho, aquí faltó otra parte, aquí es al cuadrado también, porque es
menos por menos más, y por y al cuadrado. Ok, entonces ya tenemos esto aquí. Si nosotros nos damos cuenta, estos términos se anulan. Simplemente tenemos lo siguiente, o sea, podemos volver a escribir esta expresión un poquito más abajo y sabemos que esto va a ser igual. Otra vez pongo entre comillas para especificar que estoy hablando de lo mismo, para no hacernos bolas y no tardarnos tanto. Y esto va a ser igual, simplemente va a ser igual a 1 más y al cuadrado sobre 1 menos xy todo elevado al cuadrado. Esto ya está esta parte. Ahora, ¿qué es lo que prosigue ya que tenemos hecho eso? Bien, vamos a borrar tantito todo lo que tenemos aquí, todo este desarrollo. Pueden pausarlo por si lo están anotando. Vamos a borrar esta parte. Vamos a quitar todo esto de aquí para poder darle entrada a lo que sigue. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Nosotros sabemos que si nosotros repartimos el exponente, es decir, vamos a tener 1 más x más y al cuadrado sobre 1 menos x por y al cuadrado. Lo único que hice fue repartir el exponente en el numerador y en el denominador, ¿ok? Para que no haya confusiones. Entonces, ahora, esto va a estar multiplicado por lo que habíamos determinado previamente. Es decir, 1 más y al cuadrado sobre 1 menos x por y elevado al cuadrado. Si nosotros resolvemos esto, obviamente nos va a dar un valor distinto. Vamos a desarrollar toda esta parte. Tratamos a este elemento como si fuera una fracción. Imaginamos que tiene un 1 acá. ¿Y qué nos va a quedar? Resolvemos esta fracción y nos va a quedar como 1 menos x por y elevado al cuadrado. Todo eso como el denominador. Bueno, vamos a hacerlo como una línea un poquito más recta. Queda un poco chueca. Vamos a tener entonces lo siguiente. Vamos a tener que es arriba, vamos a tener 1. ¿Ok? Vamos a tener en esta parte de aquí, ahorita lo pongo, vamos a tener aquí 1 menos x por y elevado al cuadrado. Porque estamos multiplicando cruzado esto por esto de acá y esto por esto de acá. ¿Ok? Entonces vamos a tener 1 menos x por y, todo eso elevado al cuadrado, más x más y elevado al cuadrado. Y obviamente esto va a ser el denominador de lo que tenemos acá. Y obviamente vamos a tener esto de aquí, 1 más y al cuadrado sobre 1 menos x por y elevado al cuadrado. Ya tenemos esa parte resuelta. Ahora vamos con lo que sigue. Lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Si nosotros nos damos cuenta, podemos repartir esto de aquí. Tenemos este 1 con esto de acá. Nos fijamos y esta parte de aquí, imaginariamente tenemos lo que es un 1. Aquí vamos a ponerlo. Vamos a tener abajo 1 menos x por y elevado al cuadrado. Más x más y elevado al cuadrado. Obviamente esto va a ser el denominador. Ya aplicando lo que es la ley del sándwich, vamos a tener 1 menos x por y elevado al cuadrado. Todo eso multiplicando a lo que tengo aquí. Es decir, 1 más y al cuadrado entre 1 menos x por y elevado al cuadrado. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos numerador y denominador que son iguales, entonces vamos a cancelarlos, aunque realmente se vuelven 1, ¿ok? Se dividen, son el mismo término, vamos a tener 1. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto ya escrito de otra manera? Simplemente nos va a quedar como, vamos a ponerlo aquí abajito para que quede bien, no haya problema. Vamos a tener que esto va a ser igual a 1 más y al cuadrado sobre 1 menos x por y. Creo que aquí ya no me está dejando. 1, ok. Más x más y. Todo esto elevado al cuadrado. Esto es lo que nos va a quedar de esta parte. Ya haciendo el proceso algebraico, quitando ese término que nos estaba estorbando, que se veía feo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer ahora? ¿O qué es lo que procede? Tenemos que desarrollar este término de acá. Este.
únicamente, esto de acá. Vamos a desarrollar esto y esto de acá. Vamos a desarrollar los binomios. Entonces vamos a borrar esto de nueva cuenta y vamos a tener lo que sigue. Vamos a tener entonces que esto va a ser igual a 1 más y al cuadrado. Todo esto sobre, desarrollamos el binomio, 1 por 1 nos da 1, menos 2 por a por b, recordemos esa propiedad, vamos a tener 2 por x por y, más x al cuadrado por y al cuadrado. Y aquí vamos a tener de la otra parte, de la otra expresión, que es x al cuadrado más 2xy más y al cuadrado. ¿Ok? Esto que tengo aquí, ¿a quién corresponde? Esto va a corresponder a 1 menos xy al cuadrado, para que no haya confusiones. Y esto que tengo aquí, esta parte, va a corresponder a x más y al cuadrado. Lo que apliqué simplemente fue la propiedad que dice a al cuadrado más menos, dependiendo del signo, 2 por a por b más b al cuadrado. Esta propiedad que se ve en álgebra, que se ve en muchos cursos a nivel bachillerato, incluso en secundaria, no sé, me parece, ya no me acuerdo. Pero bueno, aplicamos esa propiedad que tenemos ahí. Entonces ya tenemos eso resuelto. Ya, ¿qué es lo que nos falta? Si nos damos cuenta, este término de acá con este de acá se anulan, porque son iguales. ¿Y qué nos va a quedar? Simplemente nos va a quedar que esto es igual a 1 más y al cuadrado sobre 1, voy a ponerlo un poquito más arriba porque lo puse muy abajo. Vamos a tener 1 más x cuadrada, y al cuadrado, más y, ¿correcto? Más y al cuadrado más x cuadrada, ¿ok? Nosotros ya tenemos esto de aquí. Entonces, se preguntarán por qué acomodé aquí, en lugar de poner x cuadrada aquí, y aquí puse y cuadrada. Ahorita van a ver por qué. ¿Por qué precisamente lo hice? Entonces vamos a tener lo siguiente. Esto podemos expresarlo de otra manera. ¿Ok? Podemos expresarlo de otra manera. ¿Cómo es esa manera? Este término de acá y este término de acá lo vamos a poner en este lado. 1 más x al cuadrado. ¿Ok? Así, nada más. Y después vamos a tener, agrupamos los que tienen la misma y al cuadrado. Y sabemos que va a ser más y al cuadrado que multiplica a x al cuadrado más 1. ¿Ok? Todo esto de aquí con 1 más y al cuadrado como numerador. Es decir, lo único que hice fue factorizar este término de acá y este término de acá. Les factoricé el y al cuadrado. Entonces, si nos damos cuenta, podemos aplicar otro proceso de factorización aquí. ¿Por qué razón? Esto que tengo de aquí lo puedo escribir también como x cuadrado más 1. Y si nos damos cuenta, aquí hay una parte, este término y este segundo término se comparten y puedo volver a factorizar. ¿Y cómo me quedaría esa factorización? Simplemente me queda como 1 más y al cuadrado en el numerador y en la parte de abajo nos va a quedar como 1 más x al cuadrado o x al cuadrado más 1, como ustedes prefieran, por 1 más y al cuadrado. ¿Ok? Aquí el orden de los factores no altera el producto en esta parte. ¿Ok? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Simplemente nos damos cuenta, tenemos numerador, denominador. Esto de aquí se vuelve 1 y nos queda 1 sobre 1 más x al cuadrado. Ya no es necesario poner el paréntesis, pero bueno. Esto de aquí ya es la derivada parcial con respecto a x. Esto de aquí es zx, como lo habíamos definido previamente. Vamos a borrarlo ahora nuevamente para poner el resultado. Vamos a borrar esto. ¿Y qué nos va a quedar? Si nosotros sacamos ahora la derivada parcial de x, o la segunda derivada parcial de esa función con respecto a x, pues simplemente podemos hacer esto. Vamos a tener que es 1 más x al cuadrado. Vamos a expresarlo como a la menos 1. Porque así como lo teníamos previamente,
también lo podemos representar de esta manera, como un exponente a la menos 1. Entonces, lo único que hago es elevarlo hacia arriba con el recíproco de esa función y sabemos que la derivada de esto va a ser entonces, vamos a tener el menos 1 que me va a multiplicar a la misma función 1 más x al cuadrado elevado a la menos 2, porque recordemos que se le suma 1, ¿ok? Bueno, no se le suma un 1, se le resta un menos 1, ¿ok? Para la derivada de una función. Entonces, le restamos menos 1 y por la derivada de lo que tenemos adentro. ¿Cuál es la derivada de lo que tenemos adentro con respecto a x? Simplemente 2x. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Nos va a dar igual a menos 2x sobre 1 más x al cuadrado, todo elevado al cuadrado. ¿Ok? De esa manera ya queda expresada esta expresión de esa simple y sencilla forma. Y entonces, si ya tenemos esto de aquí, ¿cuánto nos va a dar el valor de ZY? ZY va a ser exactamente lo mismo. Nada más lo único que va a cambiar va a ser obviamente pues el valor de la función. Entonces, en lugar de que sea eso, simplemente vamos a tener menos 2y sobre 1 más y al cuadrado elevado al cuadrado. ¿Ok? Esto es lo que vamos a tener para no estar haciendo lo mismo de siempre. Y bueno, ahora si nosotros queremos sacar, por ejemplo, la derivada de x con respecto a y, ya sacamos previamente que nos había dado y pues nos va a dar 0. Y si yo saco la derivada, por ejemplo, de x, o bueno, la derivada de y con respecto a x, pues también nos va a dar 0. Porque tenemos únicamente un valor, por ejemplo, en el caso de x, derivo ahora con respecto a y, pues todas son x, va a ser 0. Y viceversa, vamos a tener ahora una y vamos a derivar con respecto a x, no hay y, entonces, que digan, nada más hay puras y, entonces nos va a dar 0. Y esto cumple con una ley que habíamos explicado previamente en el video pasado. Me parece que era el teorema de Clairaut. Entonces, ya que tenemos esto, pues el problema ya está resuelto. Ya tenemos este inciso, ya tenemos esto de aquí y ya tenemos esto de acá, que corresponde a cada uno de los que tenemos aquí. Espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho y si les gusta el contenido, compártanlo. Prontamente estaremos viendo más ejercicios de este tipo para que así quede un poquito más claro todos estos conceptos del cálculo. Ok. Nos vemos la próxima. Gracias.